Si nos vamos ayudando con el PowerPoint, por favor. Tenemos la lección número 12 acerca de los dones de sanidades, milagros y profecías. Qué tremendo tema, ¿verdad? Un tema que ha desafiado a los teólogos, desafía al creyente de a pie, como decimos, al creyente como usted y como yo. Y bueno, afirmar, como dice la nota, que estos dones están ahí sin darnos desafíos sería, pues, como dicen, tapar el sol con un dedo, ¿no? Algunas veces mucha gente se resiste a creer en los dones de sanidades actualmente. Algunas corrientes distintas hablan justamente de que algunos dones de ellos han cesado. Y bueno, lo que vamos a hablar hoy día es la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios a la luz de lo que Dios nos ha provisto para que usted y yo podamos allá en casa y aquí nosotros los que estamos presentes poder entender a la luz de la revelación perfecta y única que es la palabra de Dios. Vamos a orar, ¿qué les parece? Para pedirle que sea el Señor el que nos hable y no una persona, que sea el Espíritu de Dios el que nos hable a cada uno de nosotros. Padre bendito, Señor, gracias. En este día queremos darte toda la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque hemos podido, Señor, decirte, Padre, que tú eres Rey por los siglos, Señor. Gracias, Padre, por inmolarte en esa cruz por nosotros. Señor, te pido que me escondas detrás de tu cruz, Señor, y que sea tu Espíritu, oh Padre Santo, el que mis hermanos y mis hermanas puedan escuchar. Gracias, Señor, gracias por este tiempo, ayúdanos, gracias por la salud, ayúdanos a salir adelante en el nombre precioso de tu Hijo amado, y todos decimos, amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, ¿qué les parece? Así que vamos a empezar este capítulo o esta lección 12 de esta parte de las dones, sanidades y milagros y profecías. Poco a poco lo vamos a ir poniendo, mi querida Andrea. Qué interesante, dice, hay creyentes, ¿no?, que dice que por un lado creen que los dones de sanidades todavía existen, ¿no? Sobre todo se han tenido que enfrentar pues una gran prueba, ¿no? Un familiar que está enfermo, una persona que ha muerto y que oró y que finalmente no sucedió el milagro, la sanidad como esperaba. De otro lado están algunos líderes, como le decía, algunos creyentes que se oponen, ¿no?, obviamente a que estos dones aún están vigentes en la iglesia, pero pues, ¿qué podemos decir? Al igual que la profecía, hay numerosas palabras, al igual también este don de la profecía dice palabras proféticas, dice muchos de nosotros hemos escuchado, ¿no? Hemos sido alentados, orientados, confirmados por palabras proféticas, bendiciones, prosperidad, avivamiento. Qué interesante, yo siempre lo conversaba con nuestro amado hermano Marvin. Yo creo que aquí la clave es volver a la palabra de Dios y reposar sobre la soberanía de Dios. Eso es lo que la iglesia el día de hoy parece haberse olvidado, la soberanía de Dios. Alguna vez, no me quiero adelantar, pero cuando hablamos de milagros con un grupo de pastores, estudiosos de la palabra, siempre yo digo, ¿y qué si el Señor el día de hoy o el día que oremos no quiere sanar a nadie? ¿Quién soy yo para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer o no? Ese es el gran problema de la iglesia, de usted y de mi persona. Nosotros no reposamos en la soberanía de Dios. Creemos que nosotros podemos manipular a Dios con nuestra teología, con nuestra corriente, con nuestra denominación, etcétera, etcétera. Lo importante que dice aquí, ¿qué debe hacer el cristiano al respecto? ¿Qué debe hacer? Seguir adelante, seguir perseverando. Pablo dice desde ya, y no nos vamos a adelantar, dice que nosotros procuremos los dones, pero que Dios va a dar los dones como a Él le plazca. Y parece que nosotros a veces olvidamos eso, nos contradecimos en nuestra verborragia. Usted dirá, uy, hermano Eli, usted está con hambre. ¿De qué está hablando? Es decir, de nuestro palabreo, de nuestra teología, a veces hueca y sutil, como dice Pablo,
y que podemos pensar que a Dios lo podemos poner en este cuadrito, que Él va a sanar, va a darnos palabra profética y nos va a dar milagros. Aquí lo quiero a Dios, aquí. La palabra de Dios nos dice que no debemos extremar el uso de un solo principio, dice, ¿no? Que en todas las manifestaciones espirituales debemos tener presente siempre lo que la palabra de Dios nos ha dicho a través de su siervo, en 1 Corintios 13, 9 al 12. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, ahora vemos por espejo oscuramente. Es decir, vivimos aprisionados entre las bendiciones presentes y parciales del reino de Dios, que se cumple en el tiempo de Él, y las bendiciones futuras no consumadas. En pocas palabras, en sencillo, las manifestaciones de Dios están a lo largo de toda la historia que Él está escribiendo en la humanidad. El Espíritu con sus manifestaciones están tan disponibles hoy como en el primer siglo, sí, yo creo también eso, pero eso no significa que nosotros vamos a mover a Dios a la manera que a nosotros nos parece. ¿También eso significa que podemos experimentar la perfección consumada con solo hacer o creer? No, sino que tenemos que esperar en Dios. Imagínense, mi nota qué interesante, dice, mucha gente a veces no reposa y no espera en esas bendiciones futuras de un reino de Dios que aún no consuma todo lo que Dios ha preparado para la humanidad. Es decir, estamos en un horizonte de tiempo, porque a veces tenemos que actuar de esa manera para poder entenderlo, donde aparentemente Dios para nosotros se mueve, pero es así, porque nosotros tenemos que saber que un día es como para 1000 años, para el Señor como 1000 años como un día. El Señor es el que tiene el control. Y dicho eso, hay una nota que me sorprende y quiero compartirles que dice, el mismo Pablo, hablándonos de las sanidades, ¿no? El mismo Pablo que se echó sobre el cuerpo de Eutico y pudo presenciarse esa resurrección milagrosa en el cuerpo de este muchacho que detalla Hechos 20, 9 al 10, también le dice a Timoteo, en su segunda carta pastoral a él, que había dejado a un discípulo llamado Trófimo enfermo. Entonces, ¿qué pasó? El apóstol Pablo, que se echa sobre un muchacho y lo resucita milagrosamente por la gracia soberana de Dios, pero sin embargo le dice a Timoteo que dejó a Trófimo enfermo allá en Mileto. O sea, dice, eso no tiene una insinuación por más mínima que suponga que es falta de fe o alguna cosa, un pecado, sino que Dios en su soberanía decidió no tocar a Trófimo. Pero eso el día de hoy la iglesia no lo quiere aceptar. O sea, el día de hoy la iglesia dice, no, yo voy porque Dios me tiene que... Dice, venga por su milagro, dice, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa si Dios no quiere sanar a nadie? No quiere hacer ningún milagro. Mientras contendemos, peleamos a favor de dones y todas estas cosas, no debemos pasar por alto, repito, el factor de la soberanía de Dios. Pablo afirma claramente que todas estas cosas las hace uno, y ese es el mismo Espíritu de Dios que reparte en forma particular como Él quiere. Por eso digo, no sé qué cosa debatimos, ¿verdad? No sé qué cosa debatimos. Dice, dones de sanidades. Vamos avanzando poco a poco. Usted sabe que a mí me gustan los colores y me gusta, ¿verdad?, traerlos para que usted vea. Dice, no necesitamos comentar mucho sobre este don, ¿no? Aunque yo creo que sí deberíamos comentar, pero el tiempo no nos va a dar. Pero el cuerpo, esta parte de nuestro ser, el humano, dice la palabra de Dios, la mejor revelación profética que el hombre puede tener es que somos un ser tripartito, es decir, cuerpo, espíritu y alma. Dice que el cuerpo que cubre todo este revestimiento que ha sido tomado del polvo y que el polvo volverá, así lo ha determinado Dios, dice que es importante. Mire lo que dice justamente esta primera carta a los tesalonicenses. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, punto y coma. Debo hacer una pausa mayor a la coma, porque lo que viene categoriza lo anterior. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, claro, nuestro cuerpo, yo le digo, ¿no? El día de hoy vengo de ver a un ser querido, mi padre,
Todos necesitamos, lloramos por un toque sanador, ¿no? El hijo de nuestro pastor, Caleb, espero que esté mejor. Pero el punto de partida, dice, es de la expectativa que usted y yo debemos tener, debe ser el mismo. O sea, el punto, la base sobre la cual nace este tema debe ser, dice, la expectativa que tenía la iglesia primitiva, que la sanidad física milagrosa es parte del ministerio de Jesús. Es parte, ahí está. Usted lo puede ver. Y por eso lo pongo ahí en rojo y blanco. Y qué interesante, el ministerio del Señor, dice, está anclado en las palabras proféticas en el Antiguo Testamento. Como usted ve ese pasaje de Mateo 8, 16, 17 que dice, con la palabra echó Jesús fuera los demonios y sanó todos los enfermos. Punto y coma. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Y qué dijo Isaías? En ese verso 4 del capítulo 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Clarísimo. Ese es el punto de partida, ese es el punto de inicio de este Bible Study, digamos, de donde debe partir toda nuestra teología, nuestro estudio bíblico. El ministerio, y la iglesia primitiva entendía eso. Dice, lamentablemente, muchos cristianos contemporáneos, dice, ha hecho que su teología no haya un entonces y una ahora. Pues es un tema que hoy no pienso tocarlo porque nos tendríamos que estar toda la noche debatiendo esto. Pero dice, pareciera ser que una interpretación incorrecta del reino se da ahora. Sin embargo, debemos entender que todo esto fue inaugurado ya en el Nuevo Testamento por Cristo, por el poder del Espíritu Santo que continúa la obra del reino hasta la consumación de los tiempos. Eso es importante, o sea, nosotros tenemos que saber que estamos en un proceso, como decía el pasaje anterior que Pablo lo mencionaba, en parte conocemos y en parte profetizamos, ahora como vemos oscuramente como espejo. Pero qué interesante, si vamos avanzando, hablando de los dones de sanidades, vamos a ver, por favor, veamos en la palabra de Dios con quién o con qué se asocia la enfermedad, dice ahí, ¿verdad? Frecuentemente. No siempre, pero es así. Lucas 13:16, el primero, por favor, mi querida hermana, dice, el primero, ahí déjalo ahí, dice este pasaje de Lucas 13:16, a ver, ¿qué puede ver usted? Bueno, ya se lo puse todo ahí, ¿con quién? El mismo color, dice, y esta hija de Abraham, que Satanás, lo puse con minúscula, yo no sé por qué ponen a Satanás siempre con mayúscula, pero Espíritu Santo con E minúscula, la sangre del Señor con S minúscula, bueno, ese es otro tema. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo, el original dice sábado. Esta mujer encorvada que estaba enfrente de los eruditos de la ley de ese tiempo, de los estudiosos de la ley, que no la sanaban porque era sábado. O sea, era Satanás. O sea, vemos con este pasaje que Satanás en algunas veces es el que actúa. El que sigue, por favor, Andrea, dice el pasaje de Juan 5:13 al 14, dice, a ver, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo, mire qué interesante, el Señor lo encuentra en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Se acuerdan de ese ciego que fue sanado? Y mire, ¿no? O sea, asociamos claramente con los colores, porque Dios inventó todo, los colores, los idiomas, todo, para ver que normalmente podemos identificar por la palabra de Dios que puede ser el mismo demonio. Hay gente que está enferma y no necesariamente está cojeando, o está tosiendo, o le falta un brazo, no. Hay gente que se burla de Dios impunemente y no está enferma físicamente, ¿eh? Está enferma del alma. Y dice que también está asociado con el pecado. El mismo Jesús lo encuentra a este hombre y le dice, mira, has sido sanado. Qué interesante, si solamente nos centramos en esta expresión, es un presente que sigue avanzando, dice, ¿no? Ha sido sanado. Él puede seguir siendo restablecido completamente, pero también puede volver,
Has sido sanado, pero no peques más, dice, para que no te venga alguna cosa peor. Santiago 5:15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Qué interesante la combinación, la fe, la soberanía y el poder de Dios. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es remarcable que nosotros pongamos sobre la mesa, hermanos, en esta enseñanza, cómo el día de hoy, esas grandes campañas de sanidades, de milagros, nunca hacen énfasis en el perdón de pecados, ¿se da cuenta? Y mire lo que dice el Espíritu de Dios a través de Santiago. La oración al Señor, el Señor obrará, y si hubiere cometido pecados, que es una forma para decirnos, sí, hemos cometido, es evidentemente que hemos cometido, le serán perdonados. El Evangelio completo. El creyente, el discípulo del Maestro debe estar tan atento con sus antenitas, como dice, no del Chapulín Colorado, ¿no? Pero las antenitas del Espíritu de Dios, para darse cuenta, interesante, ese no es el Evangelio completo. Porque el mismo ángel de luz, dice el apóstol Pablo, se ha vestido para hacer creer muchas cosas a los creyentes, ¿verdad? Por el que sigue, por favor, dice, identifiquemos los siguientes pasajes, dice, en la palabra de Dios, nuevamente con mayúscula, dice, ¿cuál es la voluntad? Nuevamente con mayúscula y con colores, porque no es la voluntad suya ni mía, dice, respecto a la sanidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? A mí me encanta este estudio porque es un estudio que al menos en esta parte partimos bien, la soberanía de Dios. Es un estudio sesudo, serio, para entender este pasaje que es bastante desafiante. Dice Éxodo, el que sigue, ¿no? Éxodo 15, 25, la segunda parte del verso 25 de Éxodo 15 al 26. Dice, allí les dio estatutos y ordenanzas, está escribiendo Moisés en este segundo libro del Torá o el Pentateuco, le dice, y allí los probó y dijo, si oyeres e hicieres y dieres y guardares, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Punto y coma. Porque yo soy Jehová tu sanador. Clarísimo. Éxodo 23, 25. El siguiente, por favor. Dice, mas Jehová vuestro Dios, el que sigue, por favor, dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, coma, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Déjalo ahí nomás, por favor. Dígame usted si no le llama la atención que a veces, el día de hoy, no a veces, más de las veces, y en eso se encargan las redes sociales, los youtubers, los tiktokers, los influencers, de ver que están con mucha bendición, entre comillas, ¿no? Pero enfermos del alma, ¿no? O hay mucha gente que tiene mucho dinero y de pronto está enfermo, ¿no? La palabra de Dios nos dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. El Evangelio completo. ¿Por qué no lo entendemos el día de hoy? ¿Por qué? Porque raramente estamos leyendo la palabra de Dios. Porque no somos devotos en la lectura de la palabra de Dios. La iglesia es llevada, como dice el libro de Santiago, llevada por cualquier viento de doctrina, dice, ¿no? Como las ondas del mar. ¿Verdad? I like it, I don't like it. Dice Salmo 103 del 1 al 3, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, es decir, alma, cuerpo y espíritu. Dice, bendice como otra vez alma mía a Jehová. ¿Por qué repite alma mía? Porque en el alma reside todo lo que el Espíritu de Dios tiene que obrar en ti. En tu alma está marcado todo lo que de niño te tocó, todas esas experiencias que ahora en el Espíritu de Dios han sido sanadas, no solamente por la enfermedad física, sino por la sanidad espiritual de Dios.
Y David es muy claro, dice, bendice alma mía, y bendice alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana tus dolencias. Lo sigo y lo repito, por eso las grandes campañas de milagro, de sanidades, reposan en que venga a recibir su milagro. Pero ¿en qué momento dice, venga a arrodillarse, a pedir perdón, a decir que usted es un vil pecador? Que si Dios quiere lo puede tocar o no. ¿Se da cuenta? Cuando usted se sienta y seriamente dice, Señor, este es tu espíritu que me está hablando. Corintios 6:13, ¿qué piensa Dios respecto al cuerpo humano? No sé si lo he puesto ahí, pero dice, las viandas para el vientre para las viandas. No lo que mismo hablamos, ¿no? Ya usted tiene que gozar la vida. Dicen. Algunos dicen, no, este peruano, ojalá que nunca más vuelva. Yo toco madera, dice. Pero tanto al uno como al otro destruirá Dios, ¿no? Eso es una expresión en la Escritura donde se contrasta la ironía, dice, ¿no? Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Dios se ubica decididamente del lado de la sanidad. No, por favor, no malinterpretemos ni tampoco quisiera que usted se vaya. Dios quiere sanarnos, claro, porque sí. Dios está al lado de la sanidad y ha puesto en el ser humano ese impulso sanador que nos lleva, pues, cuando estamos con mal, a tomarnos eso. Esperamos en Dios que primero nos arrodillemos y le pidamos a Dios que nos sane Él, que digamos, Señor, yo tomo esta pastilla, tomo este jarabe, tomo este analgésico, tomo este ungüento, pero Señor, mi fe reposa en Ti, Señor. Sáname, Padre, pero mi fe reposa en Ti, no en esta mascarilla, no en esta vacuna, sino en Ti reposa mi fe. ¿Por qué Él está al lado? Porque Él nos da ese impulso, dice, para sanar nuestra enfermedad y nuestra dolencia. Dice, hay una serie de razones en la Biblia que indican el por qué no siempre son sanadas las personas, incluidas la falta de fe, la posibilidad del pecado. Sin embargo, la primera razón por la que la gente no se sana es la que hemos apuntado hace unos momentos y seguimos leyéndola ahora. El reino no ha llegado todavía a su consumación a cuanto a experimentar la sanidad. Pero yo creo que además de esta expresión, que el reino de Dios no ha venido, y mire usted que la tierra gime por redención, ¿no? Imagínese, llueve donde no está lloviendo, donde no debería llover, está nevando donde nunca había nevado. Situaciones que estamos viviendo que me hace recordar cuando el maestro le pregunta a los fariseos de ese tiempo, a los que nos creemos suficientes, que no siempre recordamos que Dios nos ha perdonado nuestros pecados y que nos ha llamado a ser luz y a proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas para seguir hablando de Él. Pero él dice, no, ustedes saben que va a llover, saben que es verano, pero no saben el tiempo que están viviendo. Eso sí no saben reconocerles el Señor. El tiempo de su visitación. ¿Será que estamos viendo ahora el tiempo próximo del Señor? Y muchos estamos tan aburguesados. Yo diría, se ha empezado ya la apostasía. Pero cuando hablo, yo pienso que cuando también se habla del reino no ha llegado, es porque el reino de Dios, el reino de los cielos que hemos aprendido en la palabra, como lo predicaba Jesús, Juan el Bautista, no ha llegado a la iglesia, ¿no? O aparentemente se fue, entró y salió. El reino de Dios y su justicia. Porque ahora la iglesia está envuelta en debates improductivos, en debates Dios nos coja perdonados y restaurados para con Él. Estamos en una soberbia, ¿usted ve? En una tranquilidad que no nos interesa la palabra de Dios. A pesar de todo esto, dice la nota, Jesús hizo provisión perfecta para la sanidad en su obra en la cruz. No hay nada que podamos hacer para disfrutar la plenitud del reino antes de que Jesús venga otra vez, excepto alabar a Dios por el día en que experimentamos el sometimiento de toda enfermedad bajo sus pies. Dios desea que la raza humana, desea que nosotros seamos sanados.
Vamos a hablar de las sanidades. Vamos a avanzar al siguiente, por favor. A ver, Jesús y las sanidades. Hacer milagros. Bueno, vamos de una vez. Antes de avanzar los milagros, déjalo ahí. Mire lo que dice Mateo con respecto al ministerio de Jesús, hablando de estos dones, las sanidades. No se distraiga, por favor. Dice Mateo 4:23. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Por ejemplo, es algo, un paréntesis, ¿no? La iglesia de hoy, cuando usted viene a enseñarle, cuando usted viene a darle enseñanza, dice, no, este hermano enseña, no profetiza, dice, no profetiza, no desata, no desata. No sé qué voy a desatar. Los cordones o como dice aquí, las habichuelas, ¿no? Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, enseñándoles, haciendo que la misericordia de Dios toque sus corazones y abran sus ojos y les caigan las lagañas que tenían de su ceguera espiritual, y predicaba el evangelio del reino a la gente, sanándola de toda su enfermedad y toda dolencia. El que tiene oídos para oír, que oiga. Mateo 9:35, nuevamente, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Qué interesante, Mateo, un judío, un evangelio hecho para los judíos. Dice, en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Clarísimo. Solamente antes de avanzar con eso, Lucas, por ejemplo, en el libro de Hechos, sabemos que Lucas escribió Hechos. Lucas, un médico muy meticuloso, médico personal y amigo del apóstol Pablo, dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es muy remarcable que Pedro habla esto justamente en una de esas 5 exposiciones públicas que él hace. Esta es la quinta. Para aquellos que están en el chat lo han estudiado. Es la quinta declaración pública donde Pedro exactamente declara su fe, haciendo énfasis de que el ministerio de la sanidad física de Jesús ya estaba escrita en las profecías. Isaías, en Mateo, y Pedro inclusive dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados. Qué interesante. Mire lo que dice el apóstol Pedro, quien llevó él mismo, o sea Jesucristo, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, luego dice, estando muertos al pecado. Lo que Pablo dice, que la ley del pecado ya no obra en nosotros, porque hay una ley superior, que es la ley del espíritu de vida. O sea, nosotros deberíamos estar muertos al pecado, como consecuencia de la sanidad que Dios nos ha dado espiritual y física. Y luego dice, y vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Clarísimo, ¿verdad? La profundidad del evangelio, del mensaje de la palabra de Dios. Romanos 8:9-11 dice que Dios nos quiere a través de su Espíritu Santo dar cuerpos vivificados, cuerpos que Dios vivificará estos cuerpos mortales por su Espíritu, dice, ¿no? Esto nos menciona que la vida que nos va a dar el Espíritu incluye una resurrección corporal definitiva. Es importante la sanidad, por supuesto que sí. Está todo el plan de Dios. Él nos va a vivificar y nos va a dar un cuerpo, una resurrección definitiva y cuerpos nuevos, ¿verdad? Interesante, cuerpos nuevos, glorificados, así como tierra, cielos y tierra nueva, ¿no? Que tiene oídos para oír, que oiga. Milagros, a ver, dice la nota, ¿no? Dunamis, dice, es una de las 4 palabras griegas que significan poder, y es también una de las 3 palabras que en el griego describen el suceso sobrenatural. Las otras son, hablando de señales, la palabra griega semeia, y de maravillas, terata. Dunamis denota energía, poder, potencia, enorme fuerza, gran habilidad, fortaleza o milagro. Y cuando se traduce como milagro, describe el poder de la era venidera,
de la era que viene de parte del Señor, que se hace presente en la tierra, pasando por encima de las leyes naturales de causa y efecto. El domingo lo vimos, ¿se acuerda? El domingo no, el domingo pasado, ¿verdad? Con lo milagroso de Dios en nuestras finanzas, ¿no? En Segunda de Reyes 4, de esta mujer, dice el poder de Dios que pasa por encima de las leyes naturales de causa y efecto. Vamos avanzando. ¿Qué dice ahí, por ejemplo? Marcos 9:1. Dice, ¿qué es lo que acompaña? Dice, según este pasaje de Marcos, la presencia del reino, el poder del reino. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. El reino de Dios con mayúscula. Bien. Venido con poder. Luego vemos el que sigue, en base a Marcos 5:30 también vemos que la curación de una mujer, ¿no? De esta mujer que sufrió una hemorragia, ¿no? La curación de esta mujer decía que sufría esta tremenda hemorragia por tanto tiempo, produjo una liberación de poder en el Señor. ¿Pero por qué? Porque esta mujer se acercó realmente. No sé si siempre nosotros estamos repasando en el concepto del pasaje de esta mujer, ¿no? Ella se acerca con una fe tremendamente poderosa, pero que reside en Dios, no en ella, y esa es la iglesia de hoy, ¿verdad? ¿No? Dice, no, yo tengo fe, dice, no, yo. O sea, yo. Como siempre nosotros queremos dominar a Dios. Nosotros pensamos que podemos dominarlo al Señor, que Él puede venirse a circunscribirse a nuestro círculo, a nuestra teología, a lo que nosotros pensamos. Pero esta mujer dice, si yo tan solo tocar, dice, el borde de su manto, porque su fe ya estaba puesta, depositada en el Señor. Por eso que dice Marcos 5:30, dice, ¿no? Luego Jesús, conociendo en sí mismo, está con mayúscula, claro, en sí mismo, el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Acá hay una profunda teología que yo no me voy a aventurar a tocar, pero el Señor, Él mismo reconoce que ha salido poder de Él, ha salido el dunamis de Él, porque ha habido un efecto causa de un ser humano, de una mujer sumamente atormentada. No me imagino cómo viviría esta mujer por ser varón, pero me acuerdo alguna vez cuando de muy joven iba a comprarle pastillas a mi hermana que tenía pues los dolores normales del periodo de las mujeres, y yo decía, ¿cómo se retorcía de dolor? ¿Usted se imagina esta mujer 12 años sufriendo de esto? Pero en ningún momento ella perdió su vista de creer en el Señor, de decir, Él me va a sanar. Pero es Él, no soy yo, es Él. Y acá dice, no, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Dice el Señor. Pasaríamos toda una noche hablando de esto, ¿no? Pero dice, cuando uno de los pasajes que se mencionan, hablamos nuevamente la palabra dunamis para describir un hecho sobrenatural. Es decir, Dios, los mismos comentarios de los hombres finitos, de los hombres que no saben pensar más allá, porque la teología es tan profunda de Dios, dice, tiene que ver con algo sobrenatural. O sea, nosotros no podemos ponerlo en nuestros libros, no podemos ponerlo en nuestros estudios. Tiene que ver con la fe, dice, ¿no? Por eso viene el que sigue, por favor, por ejemplo, Lucas 1:34 al 35. Ahí está, sí, gloria a Dios. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Cuando hablamos de ese momento en la concepción por el Espíritu Santo de Jesús en el vientre de esta mujer virgen. Era una mujer que no había tenido relaciones sexuales con su marido aún. ¿Qué es lo que Dios está establecido? La procreación a través de la unión de un hombre y una mujer. Donde un hombre, ¿no?, ingresa a la mujer
a través de lo que de la parte que Dios ha creado específicamente para eso, y deposita esa semilla para concebir. Y por eso ella le dice, ¿cómo será esto? Pues no he tenido relaciones sexuales aún con mi esposo. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder, el dunamis del Altísimo, te cubrirá con su sombra. Como dice otro pasaje, no por deseo de hombre, no por iniciativa de hombre, dice, ¿no? Sino por el poder de Dios, dice, ¿no? Dice, ¿no? Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, punto y coma. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué tremendo, ¿eh? Lucas 4:36, no sé si le hemos puesto, sí, ahí está. Dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder, con autoridad y dunamis, manda los espíritus inmundos y salen. ¿Se acuerda usted de ese pasaje de esos que quisieron jugar con la palabra de Dios? ¿No? ¿Cómo es la misericordia de Dios? Que lo he escuchado pero no lo he visto, pero me gustaría verlo más recurrentemente, ¿no? Esos que hablan, dicen, no, que yo voy a votar, que yo voy a desatar, que yo voy a hacer esto, ¿no? Que decía ese, ¿no? Cuando un demonio le habla, dice, a Pablo conozco, a Jesús también lo conozco, pero a ti no te conozco, le dice, ¿no? Es esa soberbia, esa arrogancia que ha perdido la iglesia y que la iglesia también corre tras estos mercaderes, ¿no? Estos falsos profetas, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Que tiene oídos para oír, que oiga, dice, ¿no? Dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos otros diciendo, ¿qué palabra es esta? O sea, no lo podemos comprender porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos que salgan. Los espíritus inmundos no se podían dejar de sujetar al poder del Señor. Otro pasaje de Lucas 9:1 dice que habiendo reunido a sus 12 discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Eso no lo podemos hacer los líderes, los pastores no lo pueden hacer, ¿no? Darle poder y autoridad. Sin embargo, eso no nos reconviene, no nos acongoja, no nos entrista para decir, Señor, tú eres el que tiene el poder. Tú eres, Señor. No volvemos a la senda antigua, no solo para poner el nombre a la iglesia, sino a la senda antigua, a la palabra de Dios, el poder y la autoridad. Dice, y les dio, porque Él era el Señor, Él es el que tiene el dunamis, y les dio. Hechos 9, 19, 11 al 12 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, porque quiso hacerlo, la mano de Pablo. Dice, yo quiero hacerlo, dice el Señor. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Cómo es la misericordia de Dios, no? Algunos comentaristas hablan de que estas señales que recorrían a través se mostraban a través de los apóstoles, uno de ellos, un verdadero apóstol como Pablo, que vio al Señor, que el Señor lo llamó tal cual la palabra así lo exige y lo enseña, eran las formas en que Dios les daba a los hombres la autentificación de su ministerio, les daba esa corroboración de ese ministerio que ellos tenían. Y que muchos creemos que eso ya ha cesado, porque estamos en otros tiempos donde definitivamente entran otras cosas que hoy no puedo tocar. El que sigue, por favor. El siguiente, por favor. Vamos a ver, dice milagros. ¿Ok? Avanzamos hasta los milagros entonces. Pero antes de milagros, déjalo en milagros, retrocede hacia atrás, déjalo ahí. Quiero leer esta parte que no quería dejarlo. Cuando habla de Mateo, por ejemplo, cuando habla Mateo acerca de cuál es el propósito de los milagros, que no logré ponerlo ahí. Busco un pasaje de Mateo 11, el 20 al 24, que dice, luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades, mira, el ministerio del Hijo de Dios debe ser un ministerio que contienda ardientemente por la fe, pero no es el principal ministerio. Pablo denunciaba a los falsos maestros, Jesucristo, como no, Pedro también, pero no era el principal
vamos a decir, el principal tema de su ministerio, pero es parte del creyente, del seguidor del Maestro. Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros, pero no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. Y él decía, ¿qué aflicción les espera, Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, dice el Señor, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados. ¿Se da cuenta que los milagros tendrían que ser las sanidades y los milagros tendrían que ser que nos arrepintamos? No se distraiga, por favor. Pero eso no. La gente viene como cuando venimos para comer, ¿verdad? Usted quiere la verdad, ¿no? Cuando venimos a la iglesia para comer, hasta la otra Navidad o hasta el otro Año Nuevo, ¿verdad? Más que me sanes. Ya, otro no interesa. Dice, y no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. Luego dice, vistiéndose con ropa de tela, bueno, habla ahí el Señor, dice, les digo que el día del juicio, él lo dice el Señor, no lo estoy diciendo yo, el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. Esta es una versión de la Nueva Traducción Viviente. Y ustedes, lo de Capernaum, donde Jesús empezó su ministerio, ¿serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que el día de juicio aún a Sodoma le irá mejor que ustedes. Es terrible esto, hermano. Yo no sé si los líderes en la iglesia lo entienden. Porque ahora se habla, ¿no? Gran campaña de sanidad, de milagros y todo, ¿no? Y no hablamos. Y esto lo escuchamos allá, sobre todo en Centroamérica, en Sudamérica, donde nos escuchan. Identifique usted lo que es de Dios. O sea, no hay el arrepentimiento de pecados y la vuelta, el abandonar el pecado y volver a Dios. No hay. En la vida de Jesús no solo se observaba el hacer milagros, sino también, dice, el de que llamara a la gente al arrepentimiento, porque todo era para glorificar al Padre. La manifestación de amado hermano, este don de los milagros y las sanidades es para glorificar al Padre. Mira lo que dice Juan 14:12, San Juan 14:12 en adelante. Dice, de cierto os digo, qué interesante, el Señor siempre habla cuando usa esta palabra con un énfasis, como diciendo, les estoy diciendo, presten atención, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Qué tremendo, ¿eh? Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es decir, que el resultado evidente de esto es que nosotros recibimos el poder, el discípulo de Jesús recibe poder, pero recibe poder ¿para qué? Para testificar de eso. Pero el día de hoy no, lo podemos ver. Leí el otro día un artículo que decía que uno de los grandes problemas por los cuales Estados Unidos no había sido evangelizado es porque el creyente promedio, el creyente de a pie, como sabemos decir, no sabe presentar el evangelio, no sabe las leyes espirituales, como dicen otros, ¿no? O sea, no sabe contar, no sabe llevar a una persona a los pies de Jesús, no sabe. El otro día hablaba con ciertos líderes y en ese lugar de seguridad, en esa iglesia que Dios me permitió estar, en esa familia de fe donde usted no necesita saber más detalles, que son hermanos en Cristo, en X ciudad, en X lugar, X personas, muchos decían, nosotros, hermano, hace mucho que no estamos expuestos a la palabra de Dios. Somos líderes, pero no estamos leyendo la palabra de Dios. No leemos la palabra de Dios, no somos instruidos en la palabra de Dios, no hacemos nuestro devocional. ¿Cómo podemos esperar entonces que el mundo vuelva a poner sus ojos en el reino de Dios para que éste finalmente se consuma, como veníamos hablando?
Vamos a la profecía, por favor, el siguiente. No, hacer milagros todavía, ¿verdad? Está bien, ponlo todo, por favor. Perdón. Dice, como le dije, el resultado evidente es que el discípulo sea testigo de esto. Pero recibiréis poder, famoso pasaje de 1:8, ¿verdad? Que les gusta, ¿no? A los que les gusta, y lo digo no con ningún ánimo de revancha, ni de indicación, ni belicosamente, pero nos gusta, ¿no? Y recibiréis poder, dice, ¿no? Sí, recibiremos poder también para negarnos a nosotros mismos y para tener temor de Dios. Y recibiremos poder no solamente para hacer los milagros, si es que dan gloria y tienen el propósito de darle gloria al Señor. Y recibiremos poder también, dice, ¿para qué? Para ser testigos. Pero un testigo, mire usted la justicia de este país, ¿no? Ser un testigo es bien serio aquí. Usted puede ser enjuiciado, valga la redundancia, de perjurio si usted testifica de una forma no verdadera, ¿no? La hipocresía del hombre, ¿no? De aquí, ¿no? Que se quiere hacer el Dios en sus juicios, ¿no? Pero ya sabemos lo que Dios piensa de la justicia del hombre, ¿no? Hechos 5:15 y 5:9 y Hechos 9:40 nos dicen dice que se sacaban a los enfermos para que Pedro también con su sombra los curase. Pedro también habla que se pone de rodillas. Hechos cuenta ello y ora y resucita, por ejemplo, a Tabita. Entonces, para ir pasando ante los milagros, dice, el hacer milagros, el don de los milagros es la manifestación de que Dios está obrando de lo que de manera natural no podría hacerse. Ello trasciende las leyes del hombre, las leyes naturales, y es el resultado de la plenitud del Espíritu Santo en la vida de los creyentes que con sinceridad buscan poder y que consecuentemente manifiestan el poder que fluye desde su interior. Como vimos anteriormente, es un don que abarca un campo amplio y variado. El hacer milagros es una manifestación de todo tipo de actividades sobrenaturales, no solamente el de sanar enfermos. Nosotros somos un milagro de Dios, ¿no? Nuestro pastor cuántas veces nos ha contado que era una persona bien entregada a la religión tradicional. Muchos de nosotros no éramos irrespetuosos de las cosas de Dios, vanagloriosos, pensando que con nuestra mente, con el envanecimiento de nuestra mente podíamos alcanzar todo. Pero mire, somos un milagro de Dios. Profecía, ahora sí. El que sigue, por favor, profecía. Ahí salta la profecía. Dice 1 Corintios 14, bueno, ahí nomás, dice, interesante, ¿no? Dice, aprendemos mucho, dice, ¿no? En 1 Corintios 14 aprendemos mucho en cuanto a la forma de actuar y el propósito de esta manifestación. Sí, como usted sabe, estas primeras 2 lecciones hemos trasuntado en el capítulo 12 de 1 Corintios. Pero cuando hablamos ya de esta combinación que es ahora muy importante en estos tiempos sobre todo, ¿no? El de la profecía, ¿no? Y el de las lenguas. Usted vemos que en el capítulo 14 dice, hablamos mucho del actuar y el propósito de esta manifestación. Dice, en base al contraste de ella que hace Pablo en este capítulo, ¿no? De los diversos géneros de lengua y la interpretación, dice, ¿no? Y vamos avanzando, el siguiente. Dice, ¿a qué exhorta Pablo en relación a la profecía? O sea, ¿a qué exhorta? ¿A qué llama el apóstol de Dios? El siervo de Dios. ¿A qué? Sí, el que sigue. Dice que profeticemos. Pero mire lo que dice en el verso 1 de 1 Corintios 14, Pablo. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y esto tiene que ver, dice, con la edificación, exhortación y consolación. Vamos pasando al siguiente. Dice, porque los propósitos primordiales, que son 3 de la profecía, que no es decir, oh hermano, mañana la Chivas van a golear a la América 4-0, yo lo profetizo. Dice, no. La profecía, dice, tiene 3 propósitos primordiales. Por supuesto, darle gloria a Dios, pero dice la edificación, exhortación, el que sigue, por favor, y la consolación.
El que sigue. Edificación, exhortación y consolación. Ahí nomás. Los tres propósitos. La pregunta que nos debemos hacer es si nosotros cada vez que recibimos una palabra profética, porque yo siempre le digo, ¿no? Yo que por la misericordia y la gracia de Dios recorro tantas iglesias, ¿no? Y recibí una palabra profética, ¿no? Y la profecía que me dio tal, y que no sé qué. La pregunta que debemos hacernos es, ¿se cumple lo que la palabra de Dios dice? He sido edificado, he sido edificado, he crecido, ha sido añadido sobre mi fe más fe. Ese edificio, si vamos a decir que es mi fe, ha aumentado, ha crecido realmente. He sido exhortado, es decir, he sido llamado a dejar de lado mis pecados, lo que no le he dado al Señor todavía. He sido consolado, por supuesto, el Evangelio completo. ¿Quién se beneficia de las palabras proféticas? Vamos a ver. Dice, verso 4 de 1 Corintios 14, dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Por ejemplo, ahí déjalo ahí. Bueno, bueno, déjalo ahí. Esto también es bastante interesante, la palabra nuevamente. Pero cuando uno va o ve las iglesias, ¿no? En general, en X lugares, a lo largo y ancho de nuestros países y de aquí, vemos que el hablar en lenguas es un ruido, no santo, por supuesto, ¿no? Pero es un ruido penoso, desordenado, incomprensible, que no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios nos está enseñando, que debe traer edificación, que debe ser exhortación, debe consolación, que solamente el que habla en lengua extraña, porque vemos ahí, ¿no? Rabasaya, como Susaya, Conosaya y no sé qué maya. Yo he visto una vez a alguien que decía en X lugar, en X iglesia, X personas, ¿no? Estaba así Rabasaya, Calabasaya, no sé qué, mirando la hora. Las lenguas son idiomas, hermano. Por eso cuando viene el Espíritu Santo, dice, y los ven a los hombres que están hablando sus propios idiomas, dice, esto estarán borrachos, dice, no, es el poder del Espíritu Santo, el dunamis que los ha hecho hablar otra lengua. Y el que sigue, y dice que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Por qué se dice que mayor es el que profetiza que el que habla en lengua? Diría el verso 5. Así que quisiera que todos habláis en lengua, dice Pablo, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pero eso no se da el día de hoy. La gente habla, uno grita por acá, otro grita por allá, otro sigue llorando por allá, otro salta así, otro se tira. Si usted recuerda la vida, no hay un solo verso donde Jesús venga, toque a las personas y caigan al suelo, para atrás. A menos ese pasaje del Evangelio cuando dice, cuando lo vienen a buscar para llevarlo preso, le dicen, usted es Jesús, yo soy, y se cae el soldado. Yo soy, dice el Señor. Entonces, ¿se da cuenta la situación, el diagnóstico que estamos como iglesia? No sé si nos duele, si nos acongoja, si nos pone a decir, Señor, apiádate de nosotros. El que sigue, por favor, Andrea, por favor, ya se me está acabando el tiempo. ¿Por qué prefiere Pablo la profecía en las reuniones congregacionales? Verso 19. Dice, pero en una reunión de la iglesia para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. Yo no sé qué parte de eso no hemos entendido como iglesia, de verdad. ¿Será porque no estamos preparados para servir al Señor? Yo se lo digo a los líderes, no estamos preparados para servir al Señor. Para examinar un pasaje, ver su contexto, interpretarlo, estudiarlo con algún tipo de estudio científico, observativo, no lo sé. ¿Usted entiende eso? Entonces no lo puede hacer.
El que sigue, por favor. Como dije, ¿para quién y en primer término es la profecía? Según el verso 22 dice, y síguelo por favor, mire qué interesante. Así que, dice el apóstol, como ven, el hablar en lenguas, el hablar en un idioma, es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. Wow. Y eso es lo que busca la iglesia ahora, la iglesia donde haya rabasaya y contrusayas y masasayas. La profecía, sin embargo, dice, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos, porque la profecía es justamente la palabra de Dios. El denuedo de estudiar la palabra de Dios seriamente. Esa es la profecía. Sino que en nuestra ignorancia espiritual y de humanos, cuando alguien dice, oh, profecía, dice, entonces ya hay un cambio aquí, un chip en la mente, y dice, oh, profeta, dice. Oh, profeta. El hablar en lengua es una señal no para los creyentes. ¿Sabe usted que muchos de los milagros fueron no señales para los que realmente son de Dios, sino para los que no creían? Mire lo que le pasó a Tomás el Dídimo, Un hombre que vio a Jesús cansarse, vio al Señor ser crucificado, vivió con Él, fue su discípulo. Y mire, ay de nosotros, diré yo. Si yo no viere, no me tiene mi mano en su costado, no quiero, imagínense. ¿Qué le dice el Señor? Lo agarra y lo hace así, se tira, le dice rabasaya, no, le dice cree y no seas incrédulo, le dice. Cree. El que sigue, por favor, vamos cerrando con esto la profecía. El que sigue, por favor, Andrea. No, entonces el anterior, déjalo. Dice, qué interesante, dice el verso 24 y 25 de 1 Corintios 14, el apóstol dice que la profecía, el don de la profecía tiene un papel para cumplir en la vida de los indoctos, o sea, de los incrédulos, de una palabra griega que es bien dura, idiotes. Yo creo que de ahí viene la palabra, ya sabe usted, idiotes, ¿no? Se refiere, dice, a una persona sin instrucción en algo, lo que hablaba intencionalmente hace unos segundos. En este caso, el cristianismo. Es probable, por lo tanto, que se refiera a incrédulos, aunque algunos consideran que alude a creyentes que no han sido instruidos en lo relativo a las manifestaciones espirituales. Entonces dice, ¿cuál es el papel que cumple la vida de los que son indoctos, idiotes, incrédulos? Dice, pero si todos ustedes, dice el apóstol, están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. O sea, si realmente fuera un don de profecía, ellos entenderían, serían, el dunamis de Dios llegaría a sus corazones y Él los convencería de pecado. Pero vemos que la gente no, más bien se va, huye, ¿no? Porque nunca ven tanto grito, tanto desorden. Dice, serían convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen, no por lo que nosotros nos juzgamos, sino porque la palabra de Dios nos juzga y nos convence de pecado, dice la palabra, dice, ¿no? Al escuchar, sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios, declarando, en verdad Dios está aquí entre ustedes. Qué lejos estamos de 1 Corintios 14, 24 y 25. Termino con el verso 26 de 1 Corintios 14 del apóstol Pablo, que dice, ¿qué sinónimo de profecía usa él? Una versión además de la Reina Valera en la Nueva Traducción Viviente dice, ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen, dice el apóstol. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, lo que la Reina Valera dice tiene salmo. Dice, otro enseñará, lo que la Reina Valera dice doctrina. Otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, ¿no? Tiene lengua, tiene revelación, dice en la Reina Valera. Otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno. Y dice, y que los demás juzguen lo dicho, dice el verso 29, porque los mensajes
que Dios ha dado a través del don de la profecía deben ser interpretados para los propósitos de Dios. Así que las palabras proféticas deben ser correctas desde el punto de vista de la palabra de Dios. Los hombres decimos desde el punto de vista doctrinal, pero inapropiadas a las circunstancias, sea porque no corresponden en ese momento concreto o porque se aplican al individuo. Es decir, que nosotros tenemos que discernir, hermano, tenemos que discernir. Pero para que usted pueda discernir, pues tiene que pasar tiempo con el Señor. Si no, va a ser en vano. Vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios. Ha sido una lección bastante retadora. Viene todavía la lección número 13, pero ya eso lo veremos en unos tiempos más. Antes de despedirnos, queremos saludar a la gente que se ha conectado en las redes sociales. Que Dios les bendiga, sigan adelante. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios les bendiga.